Hola, bienvenidas a nuestro Gineco Podcast. Mi nombre es Diana Micheli Álvarez. Y mi nombre es Ingrid Guerrero, somos ginecólogas y obstetras en Manizales, Colombia. Y en esta ocasión les vamos a hablar sobre dolor bajito en el embarazo. Sí, es una queja muy frecuente que nos hacen. Vamos a hablar las diferentes causas que pueden haber en los diferentes trimestres, cuándo realmente debes de consultar y cuándo puede ser algo común y normal del embarazo. Y vamos a darles algunos tips de cómo manejar y prevenir este dolor para que no estén con tanto dolor durante los diferentes trimestres del embarazo. Si te interesa saber de otros temas de ginecología, de embarazo, de fertilidad, suscríbete a nuestro canal que estaremos subiendo podcast semanal aclarándote todas las dudas respecto a estos temas. Bueno, el dolor en el embarazo pues es un síntoma muy común. Hasta el 50% de las pacientes pueden referir dolor pélvico en algún momento de su gestación. Yo diría que más, por Dios, yo diría todas. Y es un motivo que todo el tiempo estamos viendo en urgencias, en la consulta externa, y pues es importante para darles unas recomendaciones sobre por qué puede ser normal el dolor en el embarazo, que reconozcan en qué momento deben consultar o en qué momento hay algún tipo de peligro para la gestación, y también algunos tips sobre cómo manejarlo. Podemos empezar de pronto con las de primer trimestre. Las de segundo o tercer trimestre, espere que ya vamos con ustedes, pero vamos a ir como pasito a pasito, así que primero como dividámoslo en para las de primer trimestre. ¿Cuáles serían como las causas más comunes que tú has visto, Ingrid, en primer trimestre para causas de dolor? En general las pacientes a veces se embarazan y ya inmediatamente empiezan a referir alguna molestia, alguna distensión abdominal. Pero digamos que lo más urgente por lo que deberían consultar es si el dolor se asocia a otras cosas, por ejemplo, ardor o molestias para orinar, o si presentan algún tipo de flujo o secreción vaginal, o ya si se asocia a un sangrado. Ya si se asocia a un sangrado, pues en realidad no es normal, y en esos momentos sí se considera que es un motivo de consulta urgente. Y pues la principal causa, digamos, dentro del dolor asociado al sangrado, pues encontramos el tener un aborto completo o una amenaza de aborto, y también siempre descartar un ectópico, porque pues es una patología que puede comprometer la vida y la salud de la paciente. Entonces principalmente eso. Ahora, la infección urinaria pues puede estar presente en cualquier trimestre del embarazo, pero también es una patología pues muy común, que si ustedes consultan urgencias por dolor pélvico sin sangrado, pues siempre se debe descartar que haya o no una infección urinaria o una vaginosis, una infección vaginal. Pues yo siempre en el primer trimestre, yo les digo, incluso puede ser uno de los síntomas iniciales del embarazo, ¿sí? Muchas incluso a veces se hacen la prueba de embarazo o creen que de pronto empiezan pues con sospechas, incluso antes, porque empiezan como con unos coliquitos bajitos. Así que hay que tener en cuenta que esto es muy común, que tú sientas dolorcitos bajitos iniciando el embarazo, y no necesariamente eso implica que haya algo malo. Ahora, que no todas las mujeres lo sienten, eso es otra cosa, porque hay mujeres que sienten más, son como mucho más sensibles en esta área, entonces cualquier medio crecimiento que empieza a tener el útero y todo, empiezan a sentirlo desde muy inicial, incluso desde antes de que tengan un retraso, ¿sí? No todos lo van a sentir, pero puede ser algo muy común. Como dice Ingrid, entonces tengan en cuenta es que si es muy intenso el dolor, si ya ustedes ven como que no es simplemente como un coliquito menstrual o algo así, listo, es algo como pasable, digámoslo así, pero sí es importante tener en cuenta que si el dolor es muy muy fuerte, ahí podríamos considerar una de las causas que dijo Ingrid, que es el embarazo ectópico, donde el embarazo está situado por fuera del útero, y entonces obviamente como no está en el lugar donde es, va a empezar a doler, pero no va a ser un dolorcito usualmente bajito, sino un dolor que va a ir incrementándose cada vez, mientras que usualmente si es algo normal va a ser un dolor que puede ir y venir, usualmente no es muy constante, te dan como coliquitos de menstruación y no va asociado con nada más, como dice Ingrid. O sea, si ya se te asocia con sangrado, si tienes síntomas urinarios o de infección vaginal, que sientas que hay mal olor o algo así en el flujo, ya entonces podríamos indicar de que no es tan normal del embarazo. Bueno, y en el segundo trimestre aparece una causa muy importante, que es la distensión ligamentaria, y se produce más o menos sobre las 14 semanas o incluso a mediados del segundo trimestre,
y aparece como un dolor corrientazo. En algunas pacientes lo refieren como una picada muy intensa que es intermitente y se irradia como a las caderas o a la región lumbar. Generalmente este dolor empeora con algunos cambios de posición. Por ejemplo, las pacientes lo pueden referir al salir de la ducha o al bajarse de un carro, porque tienen que como que separar las rodillas y eso hace que aparezca ese dolor en esta región. Entonces es muy común, es un motivo muy consulta, casi como habíamos dicho un 50% de las pacientes lo puede referir, pero pues no es una patología grave. En algunas pacientes sí puede ocasionar una incapacidad o una disfunción importantes en su trabajo, en su vida diaria, y estas pacientes son las que requieren pues como una mayor atención, porque no es que no se pueda hacer nada, sí tiene tratamiento y muchos cambios pues como en los hábitos de vida. Para estas pacientes se puede hacer, por ejemplo, explicarles que si tienen dolor al toser o al reír o al estornudar, entonces, por ejemplo, flexionen las piernas como para contener un poquito esa distensión de los ligamentos. Agáchese un poquito. Eso, o por ejemplo, mover las rodillas para bajarse del carro, moverlas juntas, no hacer como esos movimientos tan amplios de apertura de las rodillas, porque pues eso les va a incrementar el dolor. Sí, tengan en cuenta que las actividades que realizaban antes del embarazo, ahora con los cambios hormonales, ya nosotros no podemos hacer los mismos movimientos que antes. Tú puedes decir, ay, pero yo antes hacía tal movimiento y a mí no me dolía. Sí, pero es que ahora ya es diferente. Tus hormonas ya hacen que tus ligamentos estén diferentes, así que esos movimientos que antes tú hacías normal de bajarte del carro, por ejemplo, como dice Ingrid, no te molestaban, pero ahora estos movimientos pueden ocasionar que se elongue un poquitico más ese ligamento que nos está teniendo el útero y que ahora ya está empezando a elongarse, y entonces con estos movimientos se elonga un poquitico más, que es el ligamento redondo, y entonces eso hace que esos cambios de presión que tenemos a nivel abdominal nos produzcan dolor. Así que por eso cuando aumentan las presiones abdominales, como cuando tosemos, reímos o hacemos algún tipo de fuerza, entonces pueden aumentar estos dolores. Puedes consultar a tu médico en el control prenatal, explicar cómo es el dolor, tratar de explicar un poquitico más al médico la localización, qué tan intenso es el dolor, si es un dolor pues muy incapacitante o si es un dolor leve, y pues el manejo analgésico se puede dar acetaminofén, no hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación. Paracetamol para los que no lo conozcan, porque no en todos los países se llama igual. También podemos usar una fajita que lo que hace es como soportar la barriguita y como que libera un poco la tensión sobre el hueso del pubis, y para algunas pacientes puede ser una medida muy útil. Lo otro es hacer algún tipo como de ejercicio leve. Existe por ejemplo el yoga es muy útil en el embarazo, porque pues les ayuda como a respirar, a saber respirar, a manejar el dolor y también a controlar esa distensión ligamentaria que estamos hablando. Hay algunas posturas que encontré en el yoga, por ejemplo, la postura del gato y de la vaca, si pueden buscarlo de pronto en YouTube. Y eso ayuda muchísimo para el dolor lumbar y para el dolor pues en la región. Usted que sí practica coxal. Yoga, yo bendito. Yo solo les digo que tengan en cuenta que a veces hacemos, tomamos a veces extremos. A veces nos dicen, ay no, como te duele al moverte así, entonces quédese como quieta y prácticamente no haga nada. Eso es malo, porque una cosa es hacer muchos ejercicios y ser algo muy excesivo, que tampoco se debe hacer, pero si tienen que ejercitarse durante el embarazo, tienen que movilizarse, porque entonces ven, no, como camino y me duele, entonces no camino y me quedo quieta, no, porque entonces peor, más se nos van a congelar, por decir así, las articulaciones, y estas tenemos es como que calentarlas. Lo que pasa es que hay que hacerlo ya ahora, los movimientos menos bruscos que antes, ya tenemos que cuando estamos acostados y nos vamos a parar, ya nos tenemos que ir parando como por fases, ya no es igual que antes llegar y de
lanzarnos de una, porque al nosotros hacer como ese tipo de abdominal al levantarnos, ya estamos aumentando la presión abdominal y entonces esto nos va a producir dolores que antes no, pues antes no estabas embarazada, ya ahora hay que tener en cuenta que los movimientos no pueden de ser iguales, pero no se me queden quietas, no se pongan todas sedentarias y entonces no, hay que hacer reposo total y entonces son acostadas en una cama, no tampoco, que casi no se pueden mover, que porque les duele, pues antes va a ser peor. Deben de, busquen hacer entonces ejercicios, si tienen la posibilidad de conseguir terapia física, hacer fisioterapias, pues sería lo ideal, pero yo entiendo que no todas van a tener la posibilidad de tener un fisioterapeuta a la mano. Para eso hay entonces varios canales que me gustan, que son profesionales en fisioterapia en YouTube, donde incluso hay uno que me gusta que se llama como Fisio Online, que también hay una embarazada allí que les enseña a hacer algunas terapias. Me gusta pues porque así por podcast no les podemos dar como mucho ejercicio, además yo no soy una mujer de mucho ejercicio, aquí Ingrid sí, pero yo no mucho, así que mis conocimientos de fisioterapia no son muy buenos, pero ahora con todos estos canales que tienen ustedes disponibles, tener por ejemplo esos canales de fisioterapia, quiero que más bien se fijen en estas cosas como más profesionales, porque yo sé que hay muchos videos de mamás, de experiencias y esas cosas, me parece bien que los vean, pero tengan en cuenta que como que le den prioridad a los canales que son como más profesionales. Hay muchos canales que yo he visto de fisioterapia que les pueden ayudar con este tipo de dolores y que son indicados precisamente para embarazadas, que les ayudan un poco con las posturas y con todo esto para evitar que ese dolor cada vez se vuelva más insoportable, porque si apenas te puede estar comenzando ahora desde la semana 14, 15, 16, imagínate lo que podrá llegar a ser más adelante cuando ya el peso del bebé sea mayor, el peso sobre las articulaciones sea mayor, cada día tú haciendo las posturas mal hechas y todo y forzando tus articulaciones, cada vez el dolor va a ir empeorando y la idea es que empieces desde muy temprano a tomar las medidas, como por ejemplo lo que nos dice Ingrid de la fajita. El cinturón pélvico es algo que yo siempre les recomiendo mucho, que a veces a ustedes les da susto como apretarse la barriga, como no, es que no es una faja de que vamos a sacar cintura. El cinturón pélvico nos ayuda a levantar y ayudar un poquitico con el peso que ya en el segundo trimestre se empieza a dar sobre las articulaciones de la pelvis, y que si eso es ahora, imagínense cómo va a ser. Entonces ese es un buen, yo digo que es algo que la mayoría de embarazadas debería de conseguir y tener y empezar a usar desde muy temprano en el embarazo, porque a veces ya lo están comprando cuando ya van a nacer el bebé y cuando ya el dolor es insoportable. Entonces, a todas las que apenas están comenzando embarazo y que apenas están comenzando esos síntomas, lo del cinturón pélvico, una manito arriba para que me consigan el cinturón pélvico. No tiene que ser el más caro, el más fino, sino que tenga su función. Bueno, y eso es en el segundo trimestre. Ahora puedes estar pensando, ¿y qué voy a hacer para el momento del parto con este dolor? Si no me puedo movilizar, si me cuesta trabajo darme vuelta en la cama o levantarme. Entonces, ten en cuenta que esta aparición de este dolor, tanto en la sínfisis púdica o la distensión de los ligamentos, no es una contraindicación para tener un parto vaginal. De hecho, las pacientes que van a cesárea pues pueden verse más limitadas en el posoperatorio, porque la cesárea es un poco más dolorosa. Entonces no es una indicación de realizar una cesárea. De hecho, muchas pacientes que pueden terminar en cesárea nos refieren tal vez disminución del dolor. El dolor va disminuyendo progresivamente con el tiempo mientras se devuelven todos estos cambios hormonales, posturales, ya después del nacimiento del bebé. Pero pues no es una indicación para cesárea. Lo que sí se recomienda es que, por ejemplo, busquen una posición cómoda, que sepan y conozcan su cuerpo, en qué posición hay menos dolor, en qué posición se reproduce más el dolor. Para el momento del parto, que miren qué tanto pueden separar las rodillas, hasta qué punto pueden llegar e ir como tratando lo que dice Diana, como de ceder esos músculos y todas las estructuras del tejido blando, pues para que el momento del parto no sea tan doloroso ni tan molesto. También les recomendamos, por ejemplo, el uso de una almohadita entre las rodillas
o una almohadita para dormir lateral que les dé como no es que para dormir toca utilizar 10.000 almohadas por todas partes, pero sí, la entre las piernas es muy importante para que tengas una mejor postura y entonces prevenir esos dolores. Pero yo ya sé que tienen gran dificultad al final del embarazo para dormir porque no encuentran una posición cómoda, entonces háganse muy amiga de las almohadas y cada una encuentre su punto. Es que es muy difícil decirles, vea, es que la almohada va estratégicamente aquí o allí o allá. Es diferente probablemente para todas. De pronto habrán algunos sitios, para algunas en especial, que sea así, entre las piernas, muy bien. Y un poquitico flexionadas las piernas, porque si las piernas están derechas tampoco. Debes de flexionar las piernitas y colocarte la almohadita entre las piernas. Pero de ahí, llénate de almohadas por todos los lados que quiera, que para la barriguita, que para arriba, para todos los lados. Vuélvanse muy amigas de las almohadas. Pobre esposo que va a estar arrinconado, pero las almohadas serán tu mejor aliado a la hora de dormir y de estar cómoda, porque si no, en el último mes, a poquito que vas a dormir. Y bueno, para las que trabajan, por ejemplo, en una oficina, que están sentadas todo el tiempo, por favor que les permitan hacer unas pausas activas por lo menos cada 30 minutos, que ustedes estén levantando de la silla o haciendo algún levantamiento, estiramiento, usar un calzado cómodo, porque he visto muchas que llegan en sandalia, en taconadas. Ay, Jesús bendito. Entonces eso empeora y altera mucho pues toda la postura, porque recuerda que el peso de la barriga en crecimiento por el efecto del bebé pues hace que se cambie todo el eje corporal, y si además sumamos la alteración del equilibrio con un tacón o con una sandalia muy alta, pues lo que estamos haciendo es afectando más. Entonces usar un zapatico cómodo, una ropa cómoda. Para las que tienen niños chiquitos, entonces no cargar el bebé en una sola pierna, porque pues podemos desequilibrar también, o sea, tratar de equilibrar el peso, colocar el niño en ambas piernas. Para vestirse, usar una silla y sentarse, no vestirse de pie. Pues básicamente son como esas recomendaciones. Tengan en cuenta lo de los zapatos que dice Ingrid, no, ni tacón alto, ni tampoco los que son muy planas, o sea, tiene que tener sí como un medio taconcito para que tengas, es lo que más beneficiaría tu postura, porque a veces las veo sí, en la chancla bien bajita, la sandalia pues así súper planita, y esa tampoco, esa también va a hacer que tengas una mala postura, va a favorecer que tu columna no esté bien. Entonces tienen que tener un zapatico más o menos, pero tampoco la entaconada, por favor. Ya hay que bajarle a eso, ya la postura de tu columna no va a aguantar con esos tacones de antes. Yo he visto mucha embarazada y puede llegarme con tacones y yo digo, bueno, una que otra podrá, y yo no sé ni cómo hacen, pero la mayoría, o sea, esto no le va a beneficiar, así que no se pongan a hacer lo que ven que otras de pronto logran hacer. Créanme que no todas somos iguales, somos unas más guapitas, otras de pronto más flojitas, así que ahí nos vamos adaptando de acuerdo a los cambios que está teniendo nuestro cuerpo. Y bueno, recordar en el segundo trimestre los signos de alarma, que pues básicamente son como los mismos para todos los trimestres. Si presentas sangrado, un dolor pues muy intenso que no mejore con el uso del acetaminofeno, paracetamol, o con el reposo, si te produce por ejemplo fiebre, ardor o molestias para orinar, vómito muy intenso, un dolor muy intenso en la boca, el estómago. Por favor consultar esta semana, la semana pasada, una paciente que tenía 30 semanas y empezó con dolor abdominal, pero ella no sabía definir muy bien cómo era el dolor. Entonces se acostó, la hijita mayor le hizo un tatuaje con una niña, o sea, era la hermanita con la carita de una niña, decía Antonella. Entonces ella le hizo el tatuaje en el abdomen, que para ver si le podía reducir el dolor a su mamá. Entonces cuando llegó a consultar urgencias, yo le vi la barriga, yo, ¿pero qué tienes ahí? No, es que mi hija me hizo ese tatuaje a ver si me pasaba este dolor, porque de verdad no me pasaba con nada. Ese es un signo de alarma, y la paciente sí, efectivamente estaba en trabajo de parto. Trabajo de parto pretérmino. No le ayudó el dibujo pues en la barriguita.
No le ayuda. No le ayudó a calmar. Tengan en cuenta que en el tercer trimestre, igual más o menos a partir de la semana 28, algunas desde antes, otras un poquitico después, van a empezar a sentir las contracciones falsas. Se les pone durita la barriguita, unas las sienten a veces con dolor, otras no. Tengan en cuenta que cada vez, a medida que van aumentando las semanas, estas contraccioncitas falsas se van haciendo cada vez más frecuentes, ¿sí? Entonces van a sentir la barriguita dura y esto es normal. ¿Hasta qué tanto? Más o menos decimos que ya iniciamos o estamos ya no hablando de que son contracciones falsas cuando en el final del segundo trimestre, inicio del tercer trimestre, tenemos más de 4 en una hora y ya después de la semana 34-35 a partir de 6 en una hora no es normal. En especial cuando estas cada vez se hacen más intensas, más frecuentes y de mayor duración. A veces les pasa que tienen 1 o 2 o hasta 3 seguidas, pero ya pasan horas y no pasa nada. Entonces esto es falso, no simplemente son contracciones falsas y ya, pero a veces pueden empezar cada media hora y luego cada media hora y luego ya cada 20 minutos y luego cada 15 minutos. Esto ya no es normal. Cuando empiezan a ver como un tipo de regularidad y aumentar la intensidad en las contracciones, ya no están siendo las contracciones falsas. Las contracciones falsas no tienen como 1 hora, así como te pueden dar de pronto 1, 2, 3 seguidas, pueden pasar horas sin que te dé. Entonces tengan en cuenta que muchas pacientes sí las sienten, muchas no las sienten y solamente sienten la barriguita durita, pero hay otras que sí. Desafortunadamente hay algunas que tienen el umbral del dolor de verdad como para sentir, son muy muy sensibles. Entonces desde las contracciones falsas a veces se les hace por eso largo el embarazo, porque sienten cada una de estas contracciones y las sienten con dolor, ¿sí? No por esto serían anormales, simplemente que de pronto eres más sensible y entonces hace que la sientas. Pero si la regularidad y la intensidad no es la de un trabajo de parto verdadero, esto no va a hacer que se venga el bebé antes de tiempo. Y pues saber bien identificar las contracciones, porque muchas me preguntan en el control prenatal, pero ¿cómo se siente una contracción? O sea, no sé cómo se siente. Uh-huh. Entonces, pues... Yo diría que cuando la tengan sí van a saber. Pero bueno... Es como un dolor de un cólico menstrual, pero pues mucho más intenso, asociado a que la barriguita se te pone dura como una piedrita y el dolor se empieza a irradiar como hacia la columna o hacia la vagina como pringonazos. Esa, por ejemplo, es una contracción, pero si tú percibes como que solo cuando se mueve el bebé se contrae un poquito el útero, pero no te duele, pues es normal al final del tercer trimestre y no es un motivo de alarma. Simplemente saber bien cómo son las contracciones y lo más importante es medirlas en el tiempo, pues para que tú sepas cuándo esas son verdaderas y que requieren una consulta por un trabajo de parto. Ahora, si el dolor se asocia, por ejemplo, a que no sientes bien los movimientos del bebé, también es otro motivo de consulta a urgencias. La expulsión de tapón mucoso también se puede dar en el tercer trimestre, pero puede ser normal, no necesariamente. Sí, no quiere decir que ya por eso ya se va a venir, puede suceder mucho antes, semanas antes y hasta un mes antes de que se dé el trabajo de parto. Lo que Ingrid dice de lo de los movimientos del bebé, tengan en cuenta, bebés muy bruscos, ellos no van a estar pensando, ay, hería a mi mamá por aquí. Entonces ellos son de una patada y que te dejan así como sin aire y algo. Eso no es una contracción, eso es ese niño allá dando vueltas. Tengan en cuenta que hay algunos bebés que son así muy bruscos, yo diría que la mayoría hacia el final tienden a darte algunas patadas muy 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 fuertes, sino que sí hay bebés de bebés y hay unos que sí pueden ocasionarte de verdad, digamos, que dolor hacia las costillas. Entonces ya cuando están muy grandecitos, como que si se te empezaran a encajar. A veces ustedes me les da miedo como tocarlos, moverse la barriga, acomodarse, pero tengan en cuenta que esto no le va a hacer nada al bebé, él está bien protegido, así que cuando el bebé se te encaje por allá, como que te entierre la pierna, desentiérresela de por allá, muévelo, no hay ningún problema, ¿sí? Tú puedes mover tu barriguita, incluso puedes ayudarte a veces cuando la barriguita te está pesando tanto, a cargarla un poquito y ustedes sienten como, ay, eso es desencajar el bebé, ustedes que les preocupa tanto eso del encajamiento, eso no es malo, ustedes pueden subirlo, ayudarse a cargar ese peso tan horrible, para eso incluso es que se utiliza el cinturón pélvico para ayudar a cargar ese peso. Entonces si el bebé se te mueve muy brusco y todo, tú también lo puedes mover, no estás maltratando a tu bebé, tranquila, simplemente
que si él allá te está dando duro es que él no sabe, pues tú, ay no, por aquí no, desenterremos esta piernita de por aquí, pues entonces lo mueves, porque a veces puede ser muy molesto que se te entierre, como me dicen, a veces que se vea como que se me mete debajo de las costillas. Muévelo, tranquila, no pasa nada, no le vas a hacer nada a tu bebé, ya está muy protegido y no va a pasar nada porque tú lo muevas. Otra duda de pronto que puede surgir es si pueden tener relaciones porque de pronto les da miedo que eso les empeore el dolor. Entonces buscar como una postura que no les genere tanto dolor. Las relaciones sexuales no están contraindicadas en el embarazo. Con mucha precaución y dependiendo de la patología que cada paciente... Muchos no lo hacen con tanta precaución. que cada paciente tenga, no todas las pacientes, pues si por ejemplo tienen una amenaza de parto, un cuello corto, pues en estas pacientes sí están restringidas las relaciones sexuales, pero en el resto sí es un embarazo de bajo riesgo, de curso normal, no es necesario restringir las relaciones sexuales. Ahora, si tienen el temor de que eso les pueda producir el dolor, por lo que estamos hablando de que de pronto hay que separar las rodillas y eso desencadena el dolor, entonces buscar una postura de ladito, por ejemplo. Bueno, y si hay que ensayar a ver con el esposito qué maromas pueden hacer que no duela tanto, porque si hay obviamente posturas que obviamente ya no puedes hacer con semejante barriguita y ya otras te van a favorecer más, pero entonces hay que buscarle el lado, pero no castigar al esposo, que a veces me lo castigan los 9 meses, me parece algo terrible, pobre esposito, a lo bien, yo sí pienso en él también. A veces me preguntan mucho de si pueden hacer los ejercicios para fortalecer el piso pélvico, y sí, durante el embarazo precisamente es importante que fortalezcamos el piso pélvico. Esto nos va a ayudar incluso a disminuir y a prevenir estos dolores. Los ejercicios de Kegel, que a veces yo sí he visto es que, no sé, me los enseñan como mal, entonces los invito a ver un video que yo tengo en mi canal sobre los ejercicios de Kegel y los explico bien de cómo se deben de realizar, porque a veces solo se ponen como a apretar ahí en cualquier posición y eso no es así, eso tiene su ciencia, y para hacerlos bien, entonces les sugiero que los hagan durante el embarazo y en el posparto, porque nuestro embarazo, el llevar ese peso durante todos estos meses, no crea, es un trabajo difícil para nuestro piso pélvico y no queremos que después tengamos incontinencia urinaria, que después se nos empiece a descolgar el útero, la vejiga, todo. Entonces tengan en cuenta que durante el embarazo es importante que cuidemos nuestro piso pélvico, que fortalezcamos, que hagamos ejercicios del transverso del abdomen y los ejercicios de Kegel para cuidar nuestro piso pélvico también. Aparte del cinturón pélvico que les comentamos ahorita, otra cosa que yo también digo que es muy amiga y que deben de conseguir la mayoría de mis embarazadas es esa pelota de pilates, esa fitball. Hoy tener esa bola, pues a mí me parece que sería muy bueno si lo pueden conseguir para tenerlo en la casa, pero sí instrúyanse, así sea con los videitos de YouTube, por favor, pero pues lo ideal fuera que un fisioterapeuta les dijera bien de cómo utilizar la pelotica esta, porque no es que sea así simplemente sentarse en ella y balancearse, pero sí es muy útil para realizar algunos ejercicios, y sobre todo ustedes que viven siempre preocupadas de que es que para encajar el bebé, y yo diría que es para lo menos que yo la recomiendo, porque algo que sí tengan y que espero que les quede de aquí es que las que están terminando el embarazo, créanme que lo que menos quieren es que ese bebé se encaje rápido. O sea, antes es el encajamiento lo que nos produce mucho dolor, y que al final las embarazadas están siempre, ya no aguantan, no pueden casi ni caminar, pero claro, si esa cabecita, ya hicieron todos los ejercicios que decían todos los videos de YouTube y bajaron esa cabecita desde muy temprano, eso no quiere decir que el bebé se vaya a venir o se vaya a adelantar, sino que tú vas a estar con esa molestia durante más tiempo. Entonces a veces se me afanan, y esos son desde muy temprano en el embarazo queriendo encajar un bebé, y yo digo, ay Dios mío, lo que usted menos quiere es eso, porque no sabe cómo molesta esa cabecita de ese bebé abajo. ¿Cuántas mamás antes me llegan ahí es que ay, yo ya no me aguanto? Y claro, apenas les hago el tacto, esa cabeza ya está ahí, no es porque ya se vaya a salir, sino que él ya se acomodó tan abajo, pero es muy muy molesto. Así que yo no les recomiendo que se pongan por favor a buscar esos ejercicios de encajamiento del bebé. Ese sí me parece un error
y yo digo, ay no, porque existen esos videos y eso tiene que ser ya como al último momento, porque encajar el bebé tan rápido, como bajarlo tan rápido como ustedes quieren, o sea, es antes contraproducente. Eso no va a hacer que el bebé se venga antes, que es algo como que ustedes creen, si yo lo encajo, ya, ahorita sí ya va a venir porque ya estoy lista. No, el bebé se encaja y puede estarse ahí encajado 1 o 2 meses. ¿Te imaginas tú con ese dolor que casi no puedes ni caminar con esa cabeza ahí entre las piernas? No, o sea, yo no sé cómo quieren eso, pero créanme, o sea, eso es de lo que más yo les digo, por favor, no se pongan a hacer esos tales ejercicios de encajamiento, o sea, no es necesario, ya para las últimas semanitas listo, pero es que no es algo que se esté haciendo desde tan temprano porque más dolor les va a producir. Esas mamás que ya están terminando y que casi no me pueden ni caminar y dicen, es que yo casi no puedo ni caminar. Afortunada mi hija, ya le bajó ese bebé, pero ya no tenemos mucho que hacer. Lo más es utilizar el cinturón pélvico, tratar antes de medio desencajarlo, cosa que les preocupa, pero es lo que más alivio les puede dar porque ese bebé, esa cabecita tan abajo, va a molestar muchísimo. Y lo otro, las pacientes que tengan algún tipo de dolor lumbar crónico o alguna alteración esquelética de base, pues son más propensas a tener este dolor pélvico. Entonces se recomienda pues que lo traten desde el principio. Muchas pacientes siempre se quejan de dolor y tal vez las personas o los médicos que las atienden les dicen como eso es normal, pero no les explican qué deben hacer o qué cambios posturales deben tener y qué ejercicios pueden hacer, por ejemplo. Entonces si las pacientes ya vienen con un dolor, son más susceptibles a desencadenar dolor, o si en embarazos previos han presentado también estos tipos de dolor pélvico, pues son más susceptibles en un nuevo embarazo a volverlo a presentar como todo en obstetricia. Uh-huh. Entonces sí se recomienda desde el principio como modularlo y tratar de controlarlo para llevar un poquito que sea más fácil y más llevadero el embarazo en estos casos. Igualmente hay pacientes que después, como les explicaba, después del parto pueden aún persistir con algún tipo de dolor. Entonces estas pacientes también requieren asesoría y seguimiento. Se espera que dentro de los 3 meses del parto ya todo vuelva a la normalidad, pero hay pacientes como un 2% que todavía persisten con dolor y estas pacientes sí requieren seguimiento y una asesoría, pues como un acompañamiento en el posparto. Yo he visto 6 meses y hasta más, que duran con mucho dolor, qué pesar, pobrecitas. Tengan en cuenta también para aquellas que de pronto han tenido cirugías en el abdomen. Ejemplo, no sé, tuvieron un embarazo ectópico antes, tienen una cesárea que tiene menos de 1 año, no sé, una apendicitis, una vesícula, o sea, cualquier cicatriz, cualquier herida que sea relativamente reciente, también es una causa para nosotros que nos confunde mucho, porque cuando se me embarazan estas mujeres, digamos, con una cirugía muy reciente, entonces son muy comunes los dolores y uno a veces dice, bueno, ¿será del embarazo o será de la cirugía? Tengan en cuenta que si tienen cirugías recientes, muchas veces esa causa de esto, de que estos tejidos aún no están cicatrizados del todo y que entonces ese estiramiento que se está empezando a dar con el crecimiento del bebé, pues entonces va a ocasionar dolor en esta área. Y pues para esto solamente podemos mandar analgésico, porque aquí sí no hay pues mero paracetamol, porque en estos casos si no podemos, digamos, esto no va con posturas, porque ya es algo de la cicatrización que todavía de pronto no se completó. Entonces por eso a veces cuando me dicen ¿cuánto tengo que esperar después para embarazarme? Yo les digo es que a veces no es por la fertilidad como tal, o sea, usted que se puede embarazar rápido, pero es que van a haber dolorcitos después de eso y ya usted va a estar ahí todo el embarazo con el dolor en la cicatriz. Entonces por eso que a veces nosotros les damos más tiempo de espera como para evitar esos dolores, aunque muchas veces, aunque tengamos una cirugía de hace bastante tiempo, igual todavía molesta. Hay que tener en cuenta que la cicatrización a veces no es igual en todos y que para algunos a veces igual hay dolores en algunas cicatrices. Entonces cada vez que tenemos por ahí cirugías, es muy común que en las mujeres en embarazo con estas cirugías previas se me quejen de dolor en esta área. Incluso la piel, una vez tuve una paciente que era súper flaquita y la piel le dolía, o sea, le empezó a crecer la barriga y se le sentía
le tocaba Tan la piel, templada. ajá, y le dolía. Ah, pero es que cuando también están dándole a todas las estrías que están en ese estiramiento, no soportan ni que uno las toque Nada, de una, como el un dolor de ardor una. en la piel, entonces mantener muy lubricada, muy hidratada la piel. No tienen que comprarse cremas caras contra las estrías. Cualquier crema bien hidratante que ustedes tengan, el hecho es lo que más importa es la constancia. Lo que pasa es que a veces la cara se la echan más fácil que las baratas, pero la barata va a servirle igual. Simplemente que lo que más importa es la constancia. Si tú todos los días, e incluso varias veces en el día, utilizas crema hidratante, sí, te va a ayudar mucho. No tiene que ser necesariamente la de las estrías, pues si quiere meterle la plata y eso la impulsa a utilizarla todos los días, hágale. Pero realmente cualquier crema hidratante te va a ayudar. Igual eso tiene que ver mucho con tu genética y con que la capacidad de estiramiento de tu piel. No todas somos iguales. Ya quisiéramos tener como la genética de los artistas, de las actrices, no sé, pero ella es como así. Pero bueno, ¿algo más, Ingrid? No. Bueno, yo sí quiero comentar algo acerca de algo que siempre todos los ginecólogos mandamos a hacer y yo no soy de las que lo manda mucho. A ver, Ingrid, si usted manda mucho a caminar. ¿Qué opina de la caminada? Que todo es vaya camine, camine. Usted se puede ir, pues como estamos en Manizales, yo les digo, se puede ir de aquí a Chipre o al Bosque Popular, que son pues sitios distantes, pero yo les digo, no es que cuando llegue a Chipre ya va a estar en trabajo de parto, no. De hecho, se pueden deshidratar, pueden tener quemaduras faciales. Ay, es que eso de la caminada se hinchan más fácil las piernas, pues es que por eso al final todas son hinchándose, todas son con ese dolor y que no, y esos llegan y estuvieron caminando 2 horas, llegan hinchadas de todo, y yo, ay Dios mío bendito, no, pero no se lo tomen tan radical lo de la caminada. Sí. Y yo no, eso de la caminadita, una cosa es que uno como que camine un lapsito de tiempo, digamos, es que no todas igual somos iguales, está la que va y camina 1 hora y no pasa nada, pero está la que camina 15, 20 minutos y ya se empezó a hinchar, o sea, sí. Entonces sí, es bueno caminar, pero no me exageren, cada una tendrá de pronto su cantidad de tiempo que sea como bien para cada una. No sé decirles como un tiempo, pero yo diría, ay no, yo por lo menos como que yo diría que a los 20 minutos ya estoy grave, o sea, no, ya. Como que con 20 minutos tengo y descanso o algo, de pronto hacer varias caminatas durante el día, pero relativamente cortas. No me llama mucho la atención eso de esas caminatas largas y que creen que con caminar ya se va a venir el bebé, porque a veces están al final del embarazo doliéndoles todo y entonces, no, pero camine para que ese bebé se venga. Ay, Jesús bendito. No, por favor, no, ya van a estar cansadas para el momento en que vayan a tener que ir a pujar ese bebé, así que eso de las caminatas, por favor, como con cautela cada una. Si ustedes ven que con 20, 30 minutos de caminata ya les está doliendo todo, o sea, no, entonces no caminen todo eso, o sea, si solo 20 con 15 minutos tienen, entonces 15 minuticos y ya descansas y te recuestas o haces otro tipo de actividad, pero eso de la caminata, por favor, no es como tampoco lo que a mí me agrade tanto, que siempre es que vaya camino y la pobre caminando 2-3 horas ahí llega, no. Y lo otro muy, muy, muy importante es evitar la ganancia excesiva de peso en el embarazo, porque imagínate, cargando el peso del embarazo, que no es solo el peso del bebé, es el peso del líquido, es el peso de la placenta, es tu propio peso. Más si hay un exceso de peso, entonces lo que es los pies, las rodillas, la columna tienen que hacer unos cambios pues como medio extremos para soportar todo este peso. Entonces las que están en sobrepeso o en obesidad, que no tengan una ganancia pues exagerada ni excesiva de peso, porque las molestias seguramente van a ser mayores. Pero curiosamente la mayoría son preocupadas por subir excesivamente de peso, son preocupadas de que porque no han subido casi de peso, que no sé qué, viendo que la mayoría, digamos que si vamos por estadísticas, no es que entremos muy flaquitas al embarazo, o sea, entramos ya medio pasaditas o algo, y entre más pasaditas entremos, pues menos ganancia de peso podemos tener. Y además, si por ejemplo nosotros les decimos, ay, tú solo puedes ganar 7-8 kilos durante todo el embarazo, y ya son en el 5º, 6º mes y ya han ganado todo eso. Entonces uno dice, no, o sea, si la mayoría se va a ganar como al final, incluso los primeros 3-4 meses se pueden llegar a perder peso, ¿sí? Y luego se recupera este peso y la idea es que no ganen, pero esas me llegan y son
gané 20 kilos y uno, ¿qué? Sí. Y entró con un embarazo pues con un peso como normal a alto y son con esa excesiva ganancia de peso, claro, les duele todo, entonces son ya en final de segundo trimestre, inicio de tercer trimestre con todo ese peso ganado, pues claro, más dolor tienen porque las pobres articulaciones están no solo ya con ese sobreesfuerzo de cargar ese útero, ese líquido y todo eso, sino que además, claro, con esa ganancia de peso tan excesiva y no sé por qué les encanta, o sea, es algo como que quieren esa barriga rápido grande, quieren ya estar ya gorditas desde el cuarto mes, o sea, no, yo antes me preocupo cuando como que empiezan a comer en forma y yo digo, sí, se van a ver muy lindas, muy hermosos con su pancita, pero todo a su debido tiempo, porque a veces como que yo no sé si ya quieren estar listo con esa barriguita tan grande, entonces me comen muchísimo, o dos, ya dicen ahora sí, ya no tengo que hacer dieta, entonces empiezan a comer de todo y entonces esto es muy contraproducente, no solo por esto de los dolores, sino por riesgos de diabetes, por todos los riesgos que vienen aumentados con el sobrepeso en el embarazo, la hipertensión, bueno, entre incluso dificultades para tú poder lograr un trabajo de parto adecuado, porque si tu bebé también es muy grande y todo, entonces si tú quieres un trabajo de parto no tan difícil donde tengas que pujar un super bebé, hay que también ir pensando en que la ganancia de peso no sea así de excesiva, entonces por todos los lados, no solo que por el dolor, por el trabajo que va a tener tu cuerpo, sino por todas esas pequeñas cosas que van a ir sumando riesgos si tú subes excesivamente de peso. Yo creo que ya hemos hablado mucho. Yo creo que ya aclaramos todos los temas, espero. El dolor pélvico, ya la diabetes también. Mejor dicho, ya. Bueno, espero que les haya gustado los que hayan llegado hasta este punto, que nos sigan acompañando, seguiremos hablando de todos los temas que nos coloquen, que nos escriban, así que colóquenos en los comentarios, díganos si les gusta, qué más quieren que hablemos y estaremos hablando cada semana aclarándoles sus dudas, sus preguntas y todo eso, así que espero que nos sigan acompañando. Muchas gracias. Y bueno, estaremos pendientes de las dudas que tengan, que surjan a partir de esto. Todavía pueden haber muchas cosas que se estén preguntando en sus casas o que hayan percibido. Entonces nos pueden escribir en los comentarios para ayudarles a resolver sus dudas e inquietudes. Van a tener ginecólogas cada semana, así que estén muy atentas a lo que estemos charlando por aquí, aprendan mucho y que sepan llevar entonces un excelente embarazo de ahora en adelante. Chao, que estén muy bien.